7 de la noche en punto y continuamos en esta transmisión especial desde el Palacio de San Carlos, puntualmente del Salón Bolívar, del último adiós a Germán Vargas Lleras, un último adiós, Luis Eduardo, que se está dando tal vez en el corazón del poder, que marcó el inicio de su vida familiar, pero también de su vida política, si lo podemos poner en esos términos. Para Germán Vargas Lleras, lo dice su familia, este recinto y especialmente este salón, el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, tiene un significado muy especial porque los primeros recuerdos de su infancia se dan cuando su abuelo era presidente de la República. Déjenme contarles que en este escenario, en este homenaje, en esta despedida, han pasado compañeros de Germán Vargas Lleras en dos sentidos. Compañeros de pupitre en el Senado de la República, por ejemplo, Andrés González, Rodrigo Lara, Germán Barahona. Compañeros de pupitre en la Casa de Nariño, en el Consejo de Ministros, Juan Carlos Pinzón y Mauricio Cárdenas. Pues bien, Luis Eduardo, también a lo largo de la tarde se empezaron las honras fúnebres. El último adiós de Germán Vargas Lleras, recordemos que él va a estar en Cámara Ardiente mañana también, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero ¿qué fue lo que sucedió a lo largo de esta jornada? Se lo resumimos en la siguiente nota. Las banderas del histórico Palacio de San Carlos ondeaban a media asta en señal de duelo. En esta construcción republicana sobria y elegante, de grandes corredores, patios interiores, balcones y amplios ventanales, fue el lugar elegido para despedir a uno de los dirigentes más influyentes de la última década, Germán Vargas Lleras. La Guardia Presidencial rindió honores con uno de los protocolos más simbólicos del Estado, la formación de tropas. En primera fila de la marcha ceremonial estaban su hija Clemencia y sus hermanos Enrique y José Antonio Vargas. Mi niño malcriado. Pude compartir con él 35 años. Lo más grande que él tuvo en la vida fue su compromiso con Colombia y su honestidad. ¿Cómo ve a Colombia sin Germán? Él pudo haber sido presidente de Colombia. Se lo perdió Colombia, no lo valoraron en sus momentos, ahora lo añorarán. Se va realmente una persona que en este momento tenía el espacio para haber coronado sus aspiraciones políticas. Germán era ante todo un gran servidor público. La gente lo ve como político, como parlamentario, pero el que quiera saber qué era Germán Vargas, que mire las autopistas 4G y las 5G, que mire las casas de vivienda de interés social que inauguró. Cada movimiento era lento, preciso y silencioso en señal de respeto. El féretro fue trasladado al histórico Salón Bolívar, un lugar cargado de nostalgia para la familia Vargas Lleras. Pero tengo que contarles algo, él fue mi primer jefe en el año 90 cuando yo llegué aquí a Bogotá. Él era el secretario general del Partido Liberal recién designado y el senador Iragorri Ormaza, mi jefe, era el presidente del partido y ahí lo conocí y lo traté y aprendí a quererlo. Nos conocimos con Germán desde niños, porque estudiamos cuando niños en el Liceo Francés. O sea que no solamente conozco su carrera pública, sino el esfuerzo siempre por mirar al país. Un hombre de una extraordinaria personalidad, de una inteligencia excepcional, de una experiencia muy grande, porque también la política necesita gente con experiencia y él la tenía toda. Este domingo, las honras fúnebres continuarán abiertas al público entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde en el Palacio de San Carlos. La misa exequial se realizará el lunes a las 11 de la mañana en la Catedral Primada de Colombia. Durante toda la tarde, su hija, la hija de Germán Vargas Lleras, sus dos hermanos, sus sobrinas, estuvieron muy cerca al féretro dándole el último adiós. Hablamos con Enrique Vargas sobre precisamente por qué este escenario, por qué no hacen la Cámara Ardiente en el Senado de la República como es tradicional. Pues él ha dicho que este lugar reviste una importancia emotiva muy grande para Germán Vargas Lleras y por eso la familia decidió traerlo acá. Es que Luis Eduardo, él dice que en este salón, en el Salón Bolívar, se tomó la fotografía que es representativa en la campaña de Germán Vargas Lleras en el 2018, que es él parado sobre una mesa en un encuentro político de su abuelo Carlos Lleras cuando era presidente de la República, levantando la mano y la voz. Y también lo que ha dicho su hermano, y déjeme citarle puntualmente lo que nos dijo en nuestra entrevista, porque me conmovieron mucho las palabras. Hemos perdido a uno de los hombres más preparados y comprometidos con el país, un hombre sano, limpio, que le entregó su vida completa a Colombia. Estábamos recordando y hablábamos hace un segundo que ustedes de chicos se conocían estos pasillos. ¿Por qué deciden que sea el Palacio de San Carlos el lugar para que Colombia se despida de Germán?
Germán siempre tuvo un aprecio especial por el Palacio de San Carlos. Recuerden que el abuelo Carlos Lleras gobernó desde aquí. En ese entonces no estaba habilitado lo que es hoy la Casa de Nariño y desde aquí gobernó el abuelo. La famosa foto de Germán que sale en todos los medios parado encima del escritorio es desde este mismo salón del Salón Bolívar, de la casa. Sí, no, y doctor Enrique, es que precisamente iba para esa pregunta. Yo viendo la fotografía y viendo un poco la imagen que se tomó en ese momento, vemos a un niño lleno de vida, joven, con mucho carácter, intrépido, junto a su abuelo. ¿Qué puede recordar usted de esos momentos que ustedes tenían juntos como hermanos? Sí, aquí en lo que era la casa de gobierno, con el abuelo, con mi mamá, con la familia, como nos correspondía. Y Germán se formó desde muy temprana edad para asumir responsabilidades públicas, para asumir los destinos que la patria le tuvo reservados como concejal, como parlamentario, senador, concejal de Bogotá, concejal de Oaxaca y después como ministro y vicepresidente. Se había preparado para esto. La familia también tuvo un momento muy emotivo, muy solemne, muy privado acá, ¿no? Cuando ingresa al féretro de Germán Vargas y la puerta se cierra para los medios. ¿Ese fue el adiós de la familia? No, el adiós lo hicimos ayer en la casa. Tan pronto Germán se fue. Y todos estos días que lo acompañamos en las horas finales. Hemos tenido varios momentos de acompañarlo, rodearlo y despedirlo en la tranquilidad de familia y en los minutos finales. Afortunadamente lo pudimos despedir cristianamente en compañía de algunos sacerdotes y darle su más cristiana despedida. ¿Cuál fue la última vez que usted habló con Germán? Todos los días. ¿Qué se dijeron? Pero la última vez, ¿cuándo fue? No, pues ustedes saben que yo tenía una comunicación permanente con mi hermano. Siempre preocupado por las responsabilidades públicas, siempre preocupado por reasumir su columna, sus orientaciones. Y yo siempre le decía, ya vamos a reasumir, ya vamos, siempre, hasta el último minuto de su existencia, una gran preocupación por el país, por las diferentes ramas del poder público. ¿Cuál es el legado? ¿Qué le deja Germán Vargas Lleras a Colombia? Germán le deja al país un ejemplo de vida, de responsabilidades en lo legislativo, en lo ejecutivo. Un hombre que además siempre respetó las instituciones jurídicas, las altas corporaciones, sus fallos, sus designios. Y deja un legado muy grande que el país comenzará a digerir ahora que él materialmente no está, y deja un gran legado que tiene plena vigencia. Un legado que tiene plena vigencia, que tiene un partido muy sólido, Cambio Radical, pero doctor, por ahí hay una frase que a mí me gusta y es: lo lindo de una despedida es la posibilidad de un reencuentro. Y en ese posible reencuentro que usted en otro escenario, en otro momento, va a volver a tener con su hermano, ¿qué le quiere decir? No, pues anoche me despedí y le agradecí todo lo que hizo por la familia, por el país, por sus responsabilidades. Germán sacrificó. Yo digo que el 90% de su vida para entregársele al país y a sus responsabilidades públicas. Poco tiempo vivió Germán para haberse, llamémoslo, consentido a sí mismo. Siempre sus responsabilidades lo llevaron, entonces siempre compartíamos, tratábamos de buscar los espacios. Doctor Enrique, usted habla del legado e incluso del trabajo político que hizo Germán Vargas Lleras durante más de 35 años. Yo le quiero preguntar si antes de que sucediera toda esta situación, su enfermedad evolucionaria, él tenía en mente seguir trabajando por Colombia, seguir vinculado a la política en el Congreso como candidato. ¿Le alcanzó a comentar algo de eso? No, nunca, jamás. Él, una vez que se retiró del Congreso Nacional, después de haber cumplido con todas sus etapas y de haber presidido desde luego el Congreso Nacional y de haber ocupado la vicepresidencia, nunca pensó en regresar al Congreso, respetuoso como el que más de esa corporación, claro que sí, pero no había pensado en regresar allí. Pensamos que eventualmente, si las circunstancias se daban, hubiésemos podido tener una oportunidad para haber eventualmente hecho una campaña nuevamente, pero
los tiempos no nos dieron. ¿Y las condiciones? No, los tiempos no nos dieron. No nos dieron, desafortunadamente el tratamiento no evolucionó como pensamos que podía haber sido y se nos escapó esa oportunidad al país. Al país se le escapó la oportunidad de haber tenido a Germán Vargas en la reconstrucción de Colombia. Luis Eduardo, no solamente Enrique Vargas dijo que Germán Vargas Lleras tenía en mente volver a presentarse a una campaña, también lo dijo Juan Carlos Pinzón, incluso hablamos con él en Caracol en Vivo señalando que tuvo una conversación privada y donde le manifestó pues, que tenía la intención de volver a participar en un escenario político como son las elecciones presidenciales, pero también decían otra frase que él mencionaba mucho y es que él ya se había gastado las 10 vidas del gato. Sí, y hay que destacar algo que es muy importante y es que fueron muchos los atentados contra la vida de Germán Vargas Lleras. Estos atentados siempre se realizaron cuando él estaba trabajando. Recordemos 13 de diciembre del 2002, un viernes cuando no hay ningún congresista en el Senado, ese día estaba Germán Vargas Lleras y le explota un sobrebomba cuando revisa su correspondencia o cuando salió de Caracol Radio, de un programa radial donde también estaba trabajando con el carro bomba o cuando por poco un helicóptero se precipita a tierra. Ese día también se salvó de morir. Siempre le servía a Colombia a defender con vehemencia de la seguridad. Esa bomba rebotó contra un edificio. Tenemos algún día que salir de esta plaga de gente. El crimen no duerme, se necesita judicializarlos. Dicen que los gatos tienen 7 vidas. Germán Vargas Lleras terminó agotando las más de 10 que tenía y su cuerpo, con el pasar de los años, se convirtió en un mapa de la guerra en Colombia. Fue acumulando cicatrices, algunas de ellas producto del azar. Después de una campaña de haber estado mucho tiempo fuera, tomé la decisión de embarcarme en un crucero de Disneylandia. Fuimos al mar y a mí me atrapó una corriente y me estrelló contra el piso del mar y se presentó algo que se llama médicamente Le Fort. Se le zafa la cara del cráneo. No hay un servicio médico adecuado en la isla. Mi familia fue a traerme, me operaron en Bogotá con la visión afectada, la operación se hizo por la boca, entonces tampoco podía comer, muy dolorosa. Eventos trágicos de los que solía salvarse sin explicación y de puro milagro. Nieto del presidente Carlos Lleras Restrepo, quien fue en su niñez una figura cercana y determinante. Heredero de un linaje de poder que sin duda talló su recio carácter. Era esquivo para hablar de su vida privada. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Uno de sus grandes dolores ocurrió el miércoles 27 de septiembre de 1994, cuando tuvo que despedir a su abuelo. Los colombianos vimos asomarse entre el cortejo fúnebre al joven de 32 años, delgado y tímido, que intentaba esconder su dolor en medio de los honores a quien fuera presidente de Colombia. Germán, José Antonio y Enrique, los 3 hermanos Vargas Lleras, supieron de la orfandad materna a temprana edad. Madre murió muy joven, de tan solo 40 años. Desde entonces, jamás he celebrado el Día de la Madre. Germán, el mayor, tenía entonces 13 años, cuando la vida familiar les cambió. Eso fue devastador, sobre todo porque fue tempestivo. Fue un infarto fulminante. Entonces nosotros nos vemos, pues continuamos viviendo con mi padre y con mi abuela. Mi padre fue padre y madre. El tiempo transcurrió y Germán se hizo abogado y teniente de la Reserva del Ejército. Su carrera política la inició muy joven. Tenía 19 años cuando se vinculó al nuevo liberalismo.
Caminó al lado de Luis Carlos Galán y fue testigo en primera fila de su asesinato. Estaba a 2 metros antes de subir a la tarima del horror. Si el sicario hubiera demorado 4 segundos más en hacer el disparo, yo hubiera pasado al frente, venía detrás de él y pues me hubieran también asesinado. Y amerita nuestro apoyo generoso. Fue conquistando escaños políticos, secretario del Partido Liberal en el 90 y concejal hasta el 98, 4 veces senador, en el 2003 con la votación más alta del país. En una de tantas correrías, de subidas y bajadas de avionetas y helicópteros, terminó dando giros incontrolados. El helicóptero luchaba sobre los tejados de las casas por no terminar estampillado en el suelo. ¡No puede arrancar el ministro! ¡No puede arrancar! Despegamos del helicóptero, teníamos otra actividad en la ciudad de Pasto, cuando saliendo falló el rotor de cola, pero fueron segundos angustiosos. Sobrevolábamos los techos de las casas del municipio a muy baja altura. Parecía un carro loco, sin control. Nos botamos al piso a esperar lo peor. Le digo una vez más, la pericia, la suerte y Dios, que es muy grande. Como si el peligro lo acechara y la salvación fuera el final feliz de cada guión, en febrero de 2005, en una tarde de corrida de toros en la Plaza Santa María, donde siempre ocupaba el puesto del callejón, su anillo de seguridad advirtió un camión bomba cargado con 400 kilos de dinamita a punto de ser detonado. En primer lugar, lo que hubiera podido ser una tragedia y era volar la Plaza de Toros con todos los habitantes ahí. Y cuando se le preguntó de qué se trataba, contra quién iba el magnicidio, informó que era contra Germán Vargas. Así, Germán Vargas Lleras terminó convirtiéndose en el segundo hombre más escoltado de Colombia. A la fuerza en la zona de distensión. A medida que crecía su riesgo, Germán subió el tono desde las trincheras de los micrófonos. Que la zona de distensión está siendo utilizada para un propósito distinto, para fortalecer militarmente la acción de las FARC. Sus palabras sonaban como ráfagas de fusil frente a los que consideraba sus enemigos, la guerrilla de las FARC. El Estado no ejerce la autoridad en la zona de distensión. Se iniciaba la temporada navideña con el cierre de las actividades en el Congreso. Una caja llegó a su oficina. Parecía un regalo de Navidad, pero dentro no había afecto, sino odio comprimido en forma de cartabomba. Había algunos regalos de los que llegan, un memorando. Y entonces lo abrí y en ese momento pues explotó la bomba. Un episodio rarísimo, porque esa bomba pasó, entró al Congreso. Todos los filtros de seguridad que tienen. De seguridad. Así lo relató en una entrevista íntima a la periodista María Elvira Arango. Una cosa milagrosa, las bombas explotan o no explotan. Esta explotó la mitad. El sobre le estalló entre las manos, cercenándole los dedos. Mucho más grave fue esta mano que quedó colgando y la reconstruyeron. Inicialmente no tenía sensibilidad, ya hoy la tengo. Sobre su discapacidad física, siempre pensó que no podía traducirse en una discapacidad política y así lo escribió. La mutilación de mi mano fue el precio de mi libertad de expresión. Me quitaron los dedos, pero no la voluntad de denunciar lo que estaba pasando en el país. Sus denuncias sobre corrupción tuvieron un ingrediente nuevo: las alianzas entre políticos, paramilitares y narcos. Estaba cruzando esa delgada línea roja que aumentó su riesgo. Esta vez el escenario fue el norte de Bogotá. Salía del programa de opinión Hora 20 de Caracol Radio.
cuando al paso de su caravana estalló un carro bomba. Esa fue una bomba dirigida, el impacto principal de la bomba nos pasó entre el primer y el segundo vehículo. Si nos coge, pues tampoco estaríamos haciendo esta entrevista. Esa bomba rebotó contra un edificio del otro lado de la calle, destrozándolo todo. Bueno, los carros sí quedaron inservibles, pérdida total. El blindaje crujió, pero aguantó. Y varios de los muchachos del grupo de escoltas muy afectados. Uno perdió un ojo, el otro la audición. Ese día entendió que no era un político más, era un objetivo militar prioritario. León, que además es enfermero, ni hubiera desangrado antes de llegar a la Santa Fe. O la pericia al día que nos pusieron la bomba saliendo de Caracol. Nos evitaron ser asesinados. Yo sinceramente creo que les debo la vida. Vendado y herido, entró al recinto del Congreso como un guerrero sobreviviente, erguido y sin miedo. Fue olvidando que era de carne y hueso y el cuerpo no tardó en recordárselo en el 2014. Sí, juro. Al ser nombrado vicepresidente de Juan Manuel Santos en su segundo mandato, se convirtió en una máquina humana imparable. Nos dedicaremos en el 2016 a ver. Pero sufrió un desmayo que quedó registrado en medio de la angustia de la gente. Un primer aviso que lo llevó a una cirugía y entendió que además de los enemigos externos, tendría que lidiar con condiciones de salud. Sufrió varias caídas en cicla, desmayos repentinos. De todos terminaba siempre en pie, como curado de espantos. Avanzamos muy bien en esa carretera. Años después de los atentados que casi le cuestan la vida, Germán Vargas Lleras quedó inscrito en la historia del conflicto armado colombiano como víctima de las antiguas FARC. Hace más de 20 años que vengo reclamando a las autoridades judiciales me esclarezcan qué pasó en ambas ocasiones. Celebro que la JEP me reconozca como víctima, no porque esté pensando en cobrar ni un peso en materia de indemnización. Lo único que me interesa es conocer la verdad de lo ocurrido. Y aunque no hubo un acto personal, un cara a cara con alias Timochenko, la guerrilla reconoció su responsabilidad. Para reconocer mi responsabilidad como coordinador del bloque del Magdalena Medio. En una carta histórica en el 2020, las FARC admitieron, fuimos nosotros, y sí, lo querían muerto, porque su voz les dolía más que las balas. Capos que se colaron en las listas de la FARC. El guerrero. He visto este país levantarse muchas veces. Con este potente video, Vargas Lleras salió de su silencio por un momento para mostrarle al país que seguía en pie. En su libro, Hacer cumplir, avanzar, dejó un pensamiento demoledor que lo describía. Ya me gasté las 10 vidas del gato, pero mientras tenga voz y tenga vida, mi único compromiso será seguir cumpliéndole a este país. Al final, la historia de Germán Vargas es la historia de un hombre con ideas y carácter que se negó a ser silenciado. Gracias. Eso, mira. Las puertas del Ministerio de Relaciones Exteriores ya se cerraron, las puertas del Salón Bolívar, donde se le estaba haciendo el homenaje y la despedida a Germán Vargas Lleras,
ya se cerraron, ya las personalidades han salido de esta sede de la diplomacia y mañana se vuelven a abrir. A las 10 de la mañana las personas que quieran venir a despedirse de Germán Vargas Lleras lo pueden hacer. 10 de la mañana acá en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el lunes a las 11 de la mañana será la misa exequial en la Catedral Primada de Colombia. Pero hablar de Germán Vargas Lleras es hablar de la relación que tuvo con los últimos presidentes del país, por lo menos en los últimos 30 años. Con Ernesto Samper, primero lo apoyó, pero también fue crítico de él cuando sucedió lo del proceso 8000. Hizo los debates de control político en el Congreso de la República cuando sucedió la zona de distensión del Caguán, pero también fue cercano a Uribe y a Juan Manuel Santos. Con Juan Manuel Santos muy cercano, ministro del Interior, ministro de Vivienda y su fórmula vicepresidencial. Esto dicen los expresidentes de la vida de Germán Vargas Lleras. Durante el gobierno Santos, Germán Vargas Lleras lo acompañó desde diferentes carteras. Del 2010 al 2012 estuvo al frente de 2 ministerios y desde el 2014 hasta el 2017 Vargas Lleras ocupó el cargo de vicepresidente. Éramos muy amigos y él fue un gran coequipero durante los 8 años de mi presidencia. Los resultados de Germán Vargas son realmente muy positivos. El número de casas que se construyó, las casas gratis, la infraestructura, la revolución de la infraestructura que se hizo durante ese periodo, pues no tiene precedente. De manera que deja un legado muy importante. El expresidente Iván Duque compitió en 2018 con Vargas Lleras por la presidencia de la República, pero la relación fue más allá. Duque lo consultaba con frecuencia siendo ya presidente y dice construyeron una amistad sólida. Pierde nuestro país a uno de sus mejores hombres, a un verdadero hombre de Estado, a una persona que hizo política con ideas, con compromiso, que fue recio enfrentando al crimen, que mantuvo siempre una convicción de apego a la justicia y que trabajó por un país que fuera más dinámico en términos económicos. Hoy Colombia tiene que recordar su legado en la gestión de la infraestructura, en la gestión de la vivienda. El expresidente Álvaro Uribe destacó en redes sociales las condiciones integrales, dijo, la capacidad de estudio y las férreas convicciones democráticas de Vargas Lleras. También se pronunció el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, quien dijo que es una pérdida irreparable para el país. Con Germán nos unían las ideas liberales, las grandes discusiones que mantuvimos sobre el Estado y sobre grandes obras que logró realizar a lo largo de esta Colombia por la que juntos trabajamos en muchas ocasiones. En 1998, Vargas Lleras fue de los principales contradictores del expresidente Andrés Pastrana. El exmandatario lo recordó como un gran colombiano que deja una huella profunda en la historia de Colombia.